Considerando, señor José, que las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro y no al pueblo, ¿cómo evalúa usted el impacto inmediato de estas sanciones sobre el gobierno, especialmente en cuanto a su capacidad para financiar sus políticas represivas sin que afecten directamente a la calidad de vida de los venezolanos? Iniciamos el programa del día de hoy, amigos, la transmisión con una pregunta bastante interesante, ¿no? Lo que le acaba de hacer al entrevistado. Es una pregunta bastante interesante. Vamos a reaccionar hoy día a las noticias que veamos. No olviden comentar qué les parece estas ideas y qué opinan acerca de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela y en Estados Unidos, ¿no? Que son las noticias que vemos con que vemos mayormente. No olviden darle me gusta, compártanlo con sus familiares y amistades, y tampoco olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, amigos, continuemos. Bueno, yo primero quisiera hacerte una introducción, cómo está la economía en este momento, sí, para que luego veamos los impactos. Pero no se olvide de responderme esa pregunta. No, la voy a responder. Perfecto. Primero que todo, la economía está entrando en una fase de recesión, es decir, menor actividad económica. Este año arrancó muy mal, las ventas del comercio están muy flojas. En segundo lugar, la inflación ha venido subiendo de manera pronunciada. Se estima que va a haber una inflación superior claramente al 100% este año. No hay creación de empleo, el empleo está estancado y los salarios son muy bajos. Y obviamente la guinda de la torta es la depreciación del bolívar en el mercado cambiario. Ese es el contexto en el cual está la economía. Ahora, el tema de las sanciones presenta una gran incógnita. Y la incógnita que presenta es que todavía no se ha especificado cuál va a ser el proceso para aplicar la remoción o la eliminación de la licencia 41. El presidente Donald Trump, el día 26, anunció pues que se iba a eliminar esa licencia, pero por lo menos hasta hoy en la mañana, no se conoce cuál ha sido el proceso de la eliminación. El régimen venezolano autorizó la instalación de un nuevo generador de energía a la Embajada de Argentina en Caracas. Esto tras haberse cumplido 12 días de oscuridad por el colapso de la planta eléctrica en esa sede diplomática, lugar en el que se encuentran refugiados 5 integrantes del equipo de confianza de la líder opositora María Corina Machado. Desde el pasado mes de noviembre, el régimen de Maduro suspendió el servicio eléctrico a la Embajada de Argentina, hoy custodiada por el gobierno de Brasil. Bueno, lo importante es garantizar la integridad física y de vida de las personas que están allí. Entendemos que debe producirse un acuerdo político que por supuesto respaldado por gestiones diplomáticas que garanticen, como lo he dicho, la integridad y la vida de estas personas que están allí. Eso es lo primordial y eso es lo que debe motivar cualquier tipo de acción o de acercamiento, y por supuesto también no debe ser un tema que sea prácticamente minimizado o simplificado por las autoridades del gobierno, que es lo que hemos visto a través de su discurso. Ahora, yo quiero dejarle claro a ustedes lo siguiente. Tengo que hablarle con la verdad. No existe el escenario en que el corte o la eliminación de las sanciones no afecte al pueblo venezolano. Afecta al gobierno, mucho, pero también va a afectar al pueblo. El que le diga lo contrario no está diciendo la verdad. ¿Y de qué manera afecta al gobierno? Bueno, lo afecta de la siguiente manera. En primer lugar, y eso va a depender de lo siguiente, es decir, la empresa Chevron, conjuntamente con la empresa Repsol española y la empresa Eni de Italia y una empresa franco-indonesia llamada Naurel Prom, tienen, entre todas ellas, producen cerca de 300.000 barriles de petróleo por día, es decir, un poco más del 30% de la producción petrolera. Si esas licencias son eliminadas, evidentemente va a haber una afectación. Primero, la actividad de producción va a disminuir. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado cuando se analiza esto. ¿Por qué? Porque esos campos petroleros no pueden ser abandonados de un día para otro. Es decir, hay un proceso de seis meses en el cual hay un proceso de desescalamiento de la producción y esto es importante, no se ha dicho,
probablemente algunas compañías extranjeras vayan a sustituir a Chevron, a Repsol, a Eni y a la compañía francesa Nouvelle Prom. De manera tal que no es verdad que los ingresos van a caer a cero. Y quien se lo diga, le está mintiendo a usted y le está mintiendo al pueblo venezolano y a todo el que lo escucha. Eso no va a suceder, que los ingresos van a caer a cero. Porque algunos barriles se van a extraer, menos, Claro. pero se van a extraer. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor con la licencia, si se elimina, lo que va a haber es una sustitución de Chevron, probablemente por la Compañía Nacional China de Petróleo, por Rosneft o por otras compañías que van a extraer petróleo, tal vez no en las cantidades que lo extrae Chevron, es la principal productora hoy, pero van a producir petróleo. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? Claramente va a depender de cuánto caiga la producción. Yo estoy seguro que la producción va a caer, de eso no tengo la menor duda. Forzada involuntaria, hemos venido documentando información que hemos recibido tanto de familiares como de abogados y de organizaciones no gubernamentales sobre un uso desmesurado de la desaparición forzada en el contexto electoral. ¿A qué me refiero al contexto electoral? Me refiero al contexto previo, durante y posterior a las elecciones en Venezuela. Lo que hemos estado documentando es que la desaparición forzada ha sido utilizada como una herramienta para acallar a la oposición, para amedrentar a las personas y tiene un efecto también en la sociedad, de tal manera que puede también resultar en un punto donde se afecte la democracia en sí misma, como lo dice nuestro estudio de desaparición forzada en el contexto electoral. ¿Por qué? Bueno, porque ninguna compañía bajo sanciones va a hacer inversiones grandes en Venezuela, que hoy la está haciendo en alguna medida Chevron para mantener el nivel de producción, para mantener todas sus operaciones. Entonces, en términos de Producto Interno Bruto, la caída puede estar entre 2% y 4,5%. Es decir, si la economía iba a crecer 2%, ahora va a crecer 0%. Si iba a crecer 4%, ahora va a crecer 0%. Es decir, hay un impacto duro y un impacto, consecuentemente, en el empleo y en el ingreso. No. Estas son cosas a tener en cuenta, ¿no? Claro que todos hemos visto la noticia de que Trump iba a detener las acciones con Chevron de Estados Unidos en Venezuela, las iba a detener, y todos lo hemos visto como algo positivo, ¿no? Algo que es bueno para combatir a esta narcotiranía. Sin embargo, nos hemos quedado ahí, no nos hemos puesto a pensar en cómo va a afectar a la población que trabaja bajo esta empresa, ¿no? No sabemos cuál es su situación, cuál va a ser su situación. Y obviamente las acciones no van a parar de manera inmediata. Va a ser un proceso gradual en el cual Chevron va a ir deteniendo sus acciones, porque no lo pueden hacer de forma inmediata, ¿no? Sería un golpe duro. Entonces, todo tiene su forma, todo tiene su preparación. Probablemente Chevron vaya a retirarse recién al 6º mes, o sea que de aquí estaríamos viendo a Chevron todavía probablemente hasta el mes de agosto, incluso hasta agosto más o menos, aproximadamente, probablemente hasta septiembre, pero máximo septiembre, si es que se sigue cumpliendo con lo que Trump ha dicho, ¿no? De que va a cesar acciones de Chevron en Venezuela. Todo esto tiene un impacto que no va a ser positivo, obviamente, porque estamos hablando de tener una acción económica hacia un país. Sin embargo, es lo que se tiene que hacer para acabar con la narcotiranía, ¿no? Para que esa narcotiranía no reciba más apoyo por parte de ninguna fuente. Y otro de los peligros es que obviamente cualquier país pueda llegar a suplir ese puesto, ¿no? En el cual estaba Estados Unidos. Trump dijo que el petróleo de Venezuela no era un problema para ellos, así que supongo que van a estar de una forma bien, ¿no? Estados Unidos es un importante país, entonces es una potencia, entonces creo que estarían bien por ese ámbito. En eso de la actividad social del petróleo, porque el petróleo no es nada más máquina, Claro. Son trabajadores, son empleados. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es fiscal. Se considera que el aporte de Chevron, porque recuérdese que la licencia de Chevron se otorgó
para que Chevron produjera y se cobrara una deuda que tiene el gobierno de Maduro, que viene desde Chávez, con esa empresa. Entonces, ¿qué hace Chevron? Exporta petróleo que sale de Maracaibo y de la faja del Orinoco y llega a la costa este de los Estados Unidos y ahí llega a las refinerías y se vende a precios de mercado. Con esa plata, Chevron, ¿qué hace? Se cobra la deuda y el remanente se lo entrega al gobierno y hace sus gastos operativos en Venezuela y con eso es que interviene en el mercado cambiario. O sea que el impacto podría ser mínimo. Me parece un paso bueno, conciliatorio con la idea de, oye, mejoren la calidad de vida de las personas que están allá adentro, ¿no? Que ya son bastante tiempo que están en una situación, si se quiere, bastante precaria. Ay, pobre gente, de verdad que la debe estar pasando bien mal. Pienso que eso es una desgracia muy grande lo que ha vivido esa pobre gente. Yo creo que ellos no se merecen vivir eso. ¿Hasta cuándo lo va a dejar que se mueran de hambre allí? Por favor, de acuerdos internacionales debieron respetarse y aquí no lo han respetado. Mínimo. No, mínimo no, es un impacto importante. Importante, ok. Es un impacto importante. Ahora, ¿hay temor en las empresas de querer invertir antes de que continúe? Perdón, porque no quiero que se me escape esa idea. Disculpe que no le entendí. ¿Hay temor de las empresas de invertir en Venezuela por la inestabilidad económica que hay en el país? Hay temor a invertir por la inestabilidad económica, pero también hay temor a invertir por las sanciones. Claro. Porque si una empresa, por ejemplo, digamos, un caso Total francesa, que no lo va a hacer, pero cualquier empresa que llegue a Venezuela a invertir y le coloca una sanción, eso es un disuasor para que la empresa vaya a otro lugar. Porque el petróleo no está en Venezuela nada más. Hay muchos lugares donde hay petróleo. Y no es verdad que los países se están peleando por Venezuela porque Venezuela tiene reservas, pero tiene inestabilidad política. Pero lo que yo quiero decir es que, y de verdad que se lo digo con toda sinceridad, olvídense de que los ingresos fiscales del gobierno van a caer a cero. Eso no existe. ¿Van a golpear a Maduro? Claro que lo van a golpear. Pero estamos hablando de 5.000 millones de dólares que se pueden reducir a 2.500 millones de dólares. Ese es el aporte de Chevron. Ahora, el CENIAR recauda al año casi 10.000 millones. Entonces estamos hablando de la mitad de lo que recauda el CENIAR. Claro. O sea, eso de que Maduro lo van a agarrar y lo van a por el cuello y lo van a sacarle todos los recursos por la caída de la licencia 41, no es verdad. Claro. Y el que se lo diga le está mintiendo al pueblo venezolano y sobre todo a la comunidad de Miami y del exterior, que es muy sensible a estas noticias. Claro, por eso les decía que el impacto... Ahora, señora Delgadillo, ¿hay alguna cifra que se pueda manejar? Es decir, se han dado distintas cifras, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Supimos de los adolescentes más o menos secuestrados y desaparecidos en torno al 28 de julio. Prácticamente la mayor parte de ellos fue dejado en libertad. ¿Pero hay alguna cifra que manejen? Sí, el grupo de trabajo tiene aproximadamente 63 casos pendientes de esclarecimiento de un número total de 110 a nivel global desde que empezó el grupo de trabajo. De estos, más de 50 casos fueron recibidos desde mayo de 2024, es decir, en el periodo preelectoral, y algunos de ellos ya han sido clarificados. Pero creo que aquí una cosa que es muy importante decir, y Dania, que además tiene que ver con las múltiples manifestaciones que ha tenido el grupo de trabajo y otros procedimientos especiales, es que de las entrevistas que hemos logrado tener con familiares y con organizaciones no gubernamentales, de lo que nos hemos dado cuenta es que independientemente del número que nos haya llegado a nosotros, que es un número bastante alto, digamos en un contexto electoral es bastante alto tener ese número de desapariciones, lo que nosotros empezamos a documentar también fue el miedo a la denuncia. De alguna forma era mínimo, a eso me refería en el momento en que se lo decía. Es fuerte, pero tampoco es que lo van a sacar de donde está. No, a eso me refería. No, es correcto. Esa precisión suya es correcta. No es que esto es la caída de Maduro. No es verdad. Yo creo que ya está bueno decirle a la gente cosas que no puedan ocurrir, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con la buena fe y la ingenuidad de los venezolanos que creen que ahora sí, que Maduro está contra las cuerdas por la licencia? No es verdad. Ahora, tiene un impacto fuerte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el dólar va a subir, la moneda se va a depreciar. Y la inflación que tenemos hoy, que ya está pasando del 100%, va a escalar mucho más. Eso va a golpear a la sociedad venezolana, va a golpear a la economía venezolana y está descarrilando la economía. Ahora, ¿usted sabe cuál es el enemigo de Nicolás Maduro? El principal enemigo de Nicolás Maduro no es la licencia 41, es la inflación.
Claro. que está antes de la licencia. Y a Ese es eso el enemigo iba, de Nicolás y a Maduro. eso iba. Es que por orden del dictador venezolano Maduro, un buque de guerra de ese país, de Venezuela, llamado Guaquerí. Antes de pasar a la siguiente noticia, me pareció muy interesante lo que ha mencionado, ¿no? Acerca de el impacto que se va a dar económicamente a Venezuela. Que no solo va a ser un impacto a Venezuela, va a ser un impacto a todos los países, ¿no? Porque ya no hablamos de que se va a devaluar solamente la moneda venezolana, el bolívar, sino que también se va a inflacionar un poco lo que es el dólar. Puesto que Estados Unidos va a perder un poco de también dinero al no estar trabajando con Chevron. Es un tema bastante delicado. Como menciona, la inflación es el peor enemigo de Maduro actualmente, porque mientras más se devalúa su moneda, menos va a valer, y ya hemos visto cómo pasa en los países que están teniendo ese problema, ¿no? Que han tenido también ese problema. Es un problema gravísimo el que se vive con la devaluación. No alcanza para nada el dinero ya. Y sobre todo ahora que Venezuela está teniendo también problemas con la devaluación del dinero. Entonces, algo que mencionó que me parece importante resaltar es que con esto que Maduro está haciendo, perdón, que Trump está haciendo, y que se está retirando y que se retira y que está retirando a Chevron de Venezuela, pues no lo va a dejar en cero a Maduro. No es el último golpe para derrocar a Maduro. Y como ha mencionado el experto, ¿no? Que este no es un golpe final, pero sí es un golpe que le va a doler. Eso es lo que quiero que me gustaría resaltar, ¿no? Él dijo que no iba a ser un golpe final y que basta de mentirle a la gente. Claro que no es un golpe final. Para darle el golpe final falta mucho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a lo largo de todo este tiempo que hemos estado viviendo, que no hemos visto acción por ninguna parte a favor de Venezuela, pues ahora por fin vemos lo que es el primer gran ataque, ¿no? Entonces ya estamos como que a la espera del próximo, y sabemos que después del próximo habrá un siguiente. Entonces se sabe, ¿no? Se nota de que Maduro, su inminente caída está cerca. No me refiero a cerca de mañana, obviamente, porque eso sería un engaño total. Me refiero a su caída inminente está cerca, a una caída que se da pronto, ¿no? O sea, y hablando de cosas prontas, me referiría a quizá este año o quizá el otro. Claro que toma su tiempo, porque estamos hablando de un gobierno que pues ha tomado el poder, ¿no? No podemos tomar medidas desesperadas. Continuemos. Invadió Guyana. Penetró en aguas territoriales de Guyana y se acercó peligrosamente a una plataforma flotante de petróleo en el Esequibo que opera ExxonMobil. ¿Por qué Maduro ha hecho esto? Yo les he contado por aquí que hace tiempo Maduro y Cabello planean meticulosamente invadir el Esequibo y arrebatarle a Guyana esa región, ese territorio muy rico en petróleo. Maduro dirá, si Putin puede invadir Ucrania y Trump lo aplaude y está dispuesto a darle el 20% de Ucrania, ¿por qué nosotros los venezolanos no podemos invadir Guyana y quedarnos con el Esequibo? Además, Maduro estará pensando, Trump está distraído con esta pelea con Zelensky, con este rifirrafe, con este varapalo que le dio a Zelensky en la Casa Blanca. Trump fantasea con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Trump quiere ganar el Nobel de la Paz. No está mirando a Venezuela. Si Putin invade Ucrania, Maduro invade el Esequibo. Y pronto China invadirá Taiwán, ¿no? Este es el problema cuando, por culpa principalmente de Trump, el mundo se convierte en una selva,
en una jungla. Y cuando, por tanto, impera la ley de la selva, o sea, la ley del matón, la ley del más fuerte, la ley del animal más salvaje, de la bestia más depredadora. Este es el problema cuando en el mundo no se respetan las leyes, cuando los países más poderosos, como Estados Unidos, decretan la ley de la selva. Mientras tanto, Trump hoy ha dicho que si Zelensky quiere reparar las relaciones averiadas con él, si Zelensky eventualmente quiere volver a la Casa Blanca, reanudar las negociaciones, acaso firmar el acuerdo de los minerales, del petróleo y del gas con Estados Unidos, entonces, dice Trump, ya es hora de que Zelensky deje de hablar mal de Putin. Eso no ayuda, dice Trump. No ayuda mucho que Zelensky odie a Putin. ¡Qué horror, qué barbaridad! ¿Cómo puede Zelensky odiar a Putin? ¿Ah? ¡Qué falta de buen gusto!, dirá Trump, ¿no? Así que Trump le ha dicho a Zelensky, o le ha aconsejado, o lo ha amonestado. Le ha dicho, ya basta de hablar mal de Putin, ya basta. Como si Trump fuera la nodriza de un niño díscolo mal portado, Zelensky, ¿no? Ya basta de decir que Putin me hizo esto, que Putin me hizo aquello, que Putin me invadió el Crimea, que Putin no respetó el acuerdo de Minsk, que Putin no respeta, no honra los papeles, los tratados que firma. Ya basta, le dice Trump a Zelensky, de hablar mal de Putin. Es increíble, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Que Trump le recomiende a Zelensky no odiar dejar de odiar a Putin. Es que es algo ilógico. Cómo Putin ha atacado a Ucrania y que le pida que no odie a Putin es algo completamente ilógico. ¿Qué gobernador en el mundo, incluso Trump, ¿no? Si es que hubiera sido Trump el que hubiera recibido el ataque, ¿con qué cara dejaría de odiar a su atacante, ¿no? Una recomendación un poco fuera de lo común, supuesto, por parte de Trump, que a veces sabemos que a veces hace unas recomendaciones o dice unas cosas un poco extrañas, pero ahí está él, ¿no? Me parece algo ilógico que pida que no odie a Putin, porque es como decir, ya pasó, como si le restara importancia el hecho de que ha atacado una nación, y restarle importancia que haya atacado una nación, pues es algo que no debería pasar, porque si hace eso, volverá a ocurrir, ¿no? Si es que no le presta importancia, si es que lo deja pasar diciendo, no importa, deja de quejarte, ya pasó, deja de estar enojado con Putin. Es como decirle, ya pasó, ya perdiste, ya te lo arrebató, mejor haz otra cosa. Le está restando importancia. Entonces, como menciona, ¿no? Si Putin puede hacer esto, ¿por qué Maduro no puede tomar Guyana? ¿Por qué China no puede tomar Taiwán? ¿Por qué otro país no invade a otro y se queda, ¿no? Ahí. Son cosas totalmente fuera de serie. Entonces, claro, Trump quiere que Zelensky hable bien de Putin. Que Zelensky diga, después de todo, Rusia nos ha matado 700.000, 800.000 personas en Ucrania, nos ha invadido, quiere quedarse con un pedazo sustancial de nuestra geografía en el Donetsk, pero en aras de la paz y para no provocar los malos humores del emperador Trump, debo decir que a partir de ahora ya Putin me empieza a caer mejor. Quiero reunirme con él, quiero darle un abrazo, quiero decirle que me allano a un acuerdo de paz con Rusia. No importa si Rusia se queda con el 20% de Ucrania, pero como Trump quiere un acuerdo de paz, un alto al fuego, ya Trump me ha dicho que yo no puedo seguir hablando mal de Putin, así que a partir de ahora voy a hablar bien de Putin. Esto es lo que quiere Trump. No es gracioso, pero
comprenderán ustedes que si Zelensky se arrodilla ante Trump y capitula ante Rusia, destruirá su imagen mítica, legendaria, guerrera, frente a sus compatriotas principalmente y frente al mundo que lo aprecia. Así que Zelensky es una especie de Churchill para los ucranianos. Zelensky no se puede rendir. Sale este fin de semana el tonto de Marco Rubio, mayordomo babo de Trump, a decir, Zelensky no quiere la paz. Yo creo que quiere la paz, pero una paz justa, una paz duradera, una paz que no castigue a Ucrania y premie a Rusia, una paz que le dé a Ucrania garantías de seguridad para que Rusia no siga atacando, no siga invadiendo, una paz que blinde a Ucrania de la posibilidad de que Rusia se rearme y luego de otro zarpazo más. Porque estamos claros que Marco Rubio está de paso, es un mayordomo muy transitorio de Trump. Trump lo va a usar un ratito y después le va a dar una patada en el culo. Así es Trump, acuérdense de mí. Es solo un mayordomo de temporada, ¿no? El que manda es Trump. Y habría que ser muy candelejón para creer que Trump, en algún momento, con la mala sangre que le tiene a Zelensky, y esto viene de muy atrás, yo ya les he contado, Trump va a decir, Ucrania está en problemas, mandamos soldados. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir que Zelensky va a hablar bien de Putin y no va a ocurrir que Trump va a confrontar a Putin en modo alguno. Ni con soldados, ni dándole más armas a Ucrania, ni dándole dinero a Ucrania, ni nada. Nada. No va a ocurrir. Trump no va a confrontar a Putin. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Es decir, las familias y los grupos de las organizaciones no gubernamentales lo que nos manifestaban es que las personas tenían miedo incluso de acudir a Naciones Unidas a poner su caso en denuncia. Nos decían que, y esto está documentado en todas las manifestaciones, en todos los comunicados, en las alegaciones que ha hecho el grupo de trabajo, que las personas cuando van y preguntan por el familiar desaparecido, también temen ellas mismas ser desaparecidas o tener alguna consecuencia por buscar a los suyos. Entonces, yo lo que quiero decir es que el número que hemos recibido de casos en realidad no es un reflejo de la realidad que vive el país. Y por eso es que el grupo de trabajo lo que hace es recibe informes generales, alegaciones generales. Y debido a estas alegaciones generales, el grupo de trabajo se ha manifestado, pues yo diría que en una cifra también bastante alta, durante 6 ocasiones sobre Venezuela. Tenemos el 1 de agosto en el informe de desapariciones forzadas en el contexto electoral. Ahí se toca el tema de Venezuela, a pesar de que la realidad que se muestra es una realidad mundial. Se muestra a Venezuela como un país de preocupación. 4 de septiembre sacamos un comunicado. 13 de noviembre, una comunicación conjunta con varios procedimientos de Naciones Unidas por la preocupación de lo que había ocurrido en el contexto electoral. 10 de enero, comunicado de prensa sobre el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la disidencia, con todo lo que sucedió alrededor de la nueva toma de poder. Y 28, sacamos también una alegación general y el 28 de febrero un comunicado conjunto con la Comisión Interamericana, que fue publicado la semana pasada, donde ya tanto los mecanismos de la región, es decir, el mecanismo interamericano y mecanismos de Naciones Unidas, nos estamos uniendo para manifestar la preocupación. Entonces, todo esto refleja la información que hemos recibido. Casos bajo nuestro mandato humanitario, pero también información en general sobre el número de personas que han estado desaparecidas en este contexto. ¿Ha habido efectos a mediano o largo plazo de estas sanciones? Porque volvemos a lo mismo. Ciertamente se dice que las sanciones son contra Maduro y contra su combo, pero el daño colateral existe y generalmente siempre pega en el bolsillo de los más pobres. ¿Ha habido este impacto? Claro que lo ha habido, por supuesto que lo ha habido. Sí. O sea, yo quiero ser claro en esto. La crisis económica de Venezuela comenzó, o sea, como la conocemos en su dimensión hoy, ahora, pues la destructivo comenzó en el año 2014 con Nicolás Maduro. Y las sanciones son de 2019-2020. Es decir, la crisis es previa a las sanciones. ¿Qué hicieron las sanciones? Inclusive eso lo dice las Naciones Unidas. Agravaron una situación. Evidentemente que la agravaron. Pero no es la causa del problema. Ahora, estas sanciones
mejor dicho, si se reinstaura la prohibición de vender petróleo a los Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que los barcos petroleros venezolanos, en lugar de vender petróleo a los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Van a agarrar el canal de Panamá, lo van a cruzar y van a agarrar rumbo hacia el oriente, es decir, hacia el Medio Oriente, perdón, hacia Asia, y un buque que tardaba 5 días de la barra del lago de Maracaibo, de José, de la refinería del complejo de José, y llegar a la costa este 5 o 4 días, bueno, ahora va a tardar 28 días, entonces el flete aumenta, el costo aumenta y los ingresos para el gobierno son menores. Pero también esos ingresos son menores para los que reciben esos recursos, que trabajan en la industria. Es decir, yo no estoy diciendo que la plata que Chevron le está entregando a Maduro va al pueblo venezolano. Yo no estoy diciendo eso. Sí. Ni lo voy a decir porque no es verdad. Ahora, a ver, señora Delgadillo, el miedo es un factor importante. Me llama la atención que ya se tenga temor hasta de acudir a Naciones Unidas, ¿no? Que esté presente hasta este punto. ¿De qué hablamos? Bueno, como tú bien lo sabes, Idania, la desaparición forzada pues es uno de las violaciones más graves de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Cuando se comete de manera sistemática y generalizada, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, es decir, está considerado como uno de los crímenes más graves para la humanidad y para las personas, ¿no? El efecto que causa en la persona desaparecida, los sufrimientos que causa en ella y en las familias, pues son sufrimientos terribles, y que es así que, de acuerdo a la Declaración sobre Naciones Unidas, que es sobre la cual nos regimos nosotros, sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, pues no se puede invocar ni justificar de ninguna manera que se cometan desapariciones forzadas en un país. Entonces, también desde los instrumentos internacionales se habla de esto. ¿Qué pasa cuando las familias tienen miedo a ir a denunciar? El Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada publicó su estudio acerca de normas y políticas públicas para la investigación eficaz, donde habla también de la situación de las familias, de las personas desaparecidas, y ahí hace un llamado a los estados para que éstas no sufran ninguna intimidación, ninguna amenaza, ni ninguna represalia por hacer uso de sus derechos. Entonces, es muy grave que en un país las personas no puedan acudir a sus mecanismos nacionales, y es muy grave que además sientan temor en su integridad o en su vida, digamos, al acudir también a otro tipo de mecanismos. Entonces, creo que los llamados que hemos hecho son contundentes para el Estado de Venezuela, diciéndole que tiene que respetar la reglamentación internacional, las normas internacionales a las cuales se ha comprometido, y que tiene que develar el paradero y la suerte de todas las personas que aún continúan desaparecidas, porque tenemos todavía casos que continúan desafortunadamente vigentes. Lo que estoy diciendo es que va a haber un impacto contra el gobierno de Maduro, pero también va a haber un impacto contra las personas que se mueven alrededor de la industria petrolera y que son receptores de ingresos de una u otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque cuando cae el ingreso fiscal, cae el gasto público, y el gasto público básicamente es el gasto en servicio. Es decir, yo quiero de verdad ser explícito en esto. Hay un impacto muy duro, un impacto significativo, pero no es un impacto terminal sobre Maduro. Se acabó, la dictadura no va a recibir un centavo. No es verdad. No sigan diciéndole mentira a los venezolanos que están en Florida, ni que están en el mundo con esto. Hay que ser objetivo en el análisis. ¿Por qué? Porque va a salir Chevron, va a salir la compañía Repsol, va a salir la compañía Eni, va a salir la otra compañía probablemente, y van a entrar otros. Correcto. Ahora, ¿qué medidas está tomando Nicolás Maduro en base a mitigar este impacto rápidamente? Bueno, está haciendo... Nosotros no debemos nunca subestimar a Maduro. Por haber subestimado es que hemos cometido tantos errores. Bueno, ellos seguramente, casi con seguridad, deben tener un plan alternativo para ocuparse de los campos petroleros que van a abandonar esa compañía. ¿Por qué? Porque le van a dar probablemente 6 meses. La OFAC todavía no ha hecho explícito la resolución o la norma, pero se habla de 6 meses. En 6 meses, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, van a ir tomando las instalaciones que ahora tiene Chevron. Chevron va a ir produciendo menos, probablemente PDVSA entre con todas sus limitaciones, pero va a entrar a producir poco, pero va a producir, y ellos van a tratar de buscar compañías extranjeras
a ver si entran a Venezuela. Eso es lo ¿Y que qué va a plan hay ocurrir. con la gente? Ahora, ¿cuán efectivos pueden ser estos llamados, estas advertencias, estos comunicados que hacen distintos organismos relacionados a los derechos humanos cuando hay un régimen que se hace de oídos sordos? Sí, desafortunadamente, como lo hemos estado manifestando también en nuestros comunicados. Amigos, les hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, no olviden comentarlo, no olviden compartir también con sus familiares, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso nos ayudaría a hacer más videos de este tipo. Ahora sí, amigos, continuemos. Desafortunadamente, el grupo de trabajo bajo su procedimiento humanitario, que el procedimiento humanitario es cuando acuden las familias a solicitarle al grupo de trabajo que interceda ante el gobierno para saber el paradero y la suerte de las personas. Lo que ha sucedido en esos casos, pues es que no tenemos una respuesta por parte del gobierno cuando se le envían los casos bajo el mandato humanitario, pero tampoco hemos tenido respuesta en las alegaciones que le hemos enviado. Le hemos enviado también ya varias alegaciones, ¿no? Sin más ni más, el grupo de trabajo realizó, Idania, una alegación general, pues bastante importante, porque ahí esta alegación general, digamos, fue aprobada en septiembre del año 2024. Se publicó 60 días después que tuvo conocimiento el gobierno. Y ahí lo que estamos hablando es, pues, en realidad de un sistema estatal que de alguna manera está permitiendo que sucedan esas desapariciones y está perpetuando las desapariciones. Hablamos, por ejemplo, de cómo hay un patrón de desapariciones forzadas, así llamadas de corta duración, en contra de quienes el gobierno considera como disidentes. Hablamos de las violaciones de los derechos a las víctimas, a sus familiares, de la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir, investigar y sancionar. Hablamos del papel lamentable que ha tenido la Fiscalía, del papel lamentable que ha tenido el Poder Judicial, del papel lamentable que ha tenido la Defensoría Pública, es decir, de un sistema que está armado para no dar respuesta, pero además de todas las autoridades que pueden estar involucradas en esto. Ahora, tu pregunta, que es muy importante. No, es que Maduro no tiene plan contra la gente. Si Maduro ha sido el enemigo número uno del pueblo venezolano, o sea, tiene el salario congelado durante prácticamente 3 años, o sea, no hay ingresos. Impuso un impuesto a las empresas y que para aumentar las prestaciones sociales y los salarios no lo ha hecho, o sea, no hay planes. O sea, Maduro no tiene plan. El plan de Maduro es perpetuarse esa es la en el conclusión. poder. Esa es la conclusión. No hay plan. Señor No hay plan. José, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado todas estas dudas en relación a estas licencias y pues por supuesto cómo estará la... Eso es algo muy importante que tenemos que ver en cuenta, ¿no? Maduro no tiene un plan de gobierno. Creo que es muy sabido por todos. Aquí en el canal lo hemos mencionado, que la diferencia entre María Corina y Maduro es que María Corina tiene un plan de gobierno y Maduro no. Y esto hay que recalcarlo. Sucede en muchos países, incluso países que no están bajo el control de una tiranía, una dictadura, o en los que hay un poco de represión. Que muchos países no tienen un plan de gobierno. En el caso de Maduro, su único plan es quedarse en el poder, perpetrarse, ¿no? En otros países, pues, sus planes pues, depende qué país sea, ¿no? Hay muchas cosas que desean muchos países. Algunos entran incluso a, pues, robar, ¿no? Que es robarle al pueblo. Hay muchos temas que mencionar ahí. Sin embargo, creo que lo más resaltante es de lo que acaba de mencionar, que Maduro no tiene un plan de gobierno. Su único plan que tiene es quedarse ahí. Nada más. Economía en Venezuela, dígame. A los venezolanos, por favor, veamos las cosas con objetividad. Cero pasión acá. Esto tiene que ser cabeza fría, pies en la tierra. Y no estemos creyendo cuentos de caminos, sino que veamos las cosas objetivamente como suceden y no como yo quisiera que sucediera. ¿Cómo hacemos si Venezuela no nos contesta? Ahí está el tema.
Nosotros desde Naciones Unidas, pues con lo que contamos es con la buena voluntad de los países en respetar a lo que ellos se han comprometido, a las propias normas y a los propios sistemas a los que ellos han querido formar parte. Desafortunadamente, desde nosotros, desde Naciones Unidas, no podemos obligar al país a que responda. Sin embargo, lo que nos parece que es muy importante es que primero tenemos que ser una vía para las familias, una vía para que las familias puedan presentarnos los casos, para que sepan que sus casos se van a tratar con confidencialidad y para que por lo menos esto también vaya quedando documentado desde un mecanismo internacional frente al gobierno, que se sepa en materia internacional lo que está pasando en determinado país. Nosotros presentamos nuestro informe al Consejo de Derechos Humanos, a la Asamblea General, donde otros países también pueden cuestionar al país sobre el cual se está remitiendo información para saber qué es lo que está pasando. Pero desafortunadamente no tenemos cómo obligarlo, ¿no? Ahí lo que uno esperaría es que un país, digamos, que se dice democrático, que se dice respetuoso de las normas internacionales, respete los derechos humanos y responda a los mecanismos como los mecanismos de Naciones Unidas. Lamentablemente pareciera que navegamos en sentido contrario, donde los compromisos internacionales están pasando a ser letra muerta. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que si ustedes, por ejemplo, pues ni más ni menos ven nuestro informe de desapariciones forzadas en el contexto electoral, ahí se puede ver claramente donde, pues, digamos, a dar una respuesta a los países, pero también desde el grupo de trabajo hemos insistido a Venezuela que si ellos requieren apoyo técnico, pueden contar con el grupo de trabajo para que podamos dar apoyo técnico para poder superar esta situación de desapariciones forzadas que está viviendo el país.